Muy bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. Ahora nos ubicamos en otro curso. Y el día de ayer habíamos dado inicio con respecto, ¿verdad?, a los fragmentos de literatura. Hablamos un poquito ya acerca de lo que era la parte de la literatura de independencia. Vimos también lo que era el romanticismo, esto en el área, ¿verdad?, de América como tal. Vimos también lo que era el realismo, que fue la parte del día del fragmento de ayer. Y también vamos a ver ahora lo que corresponde a esos fragmentos del realismo vistos, ¿verdad? Desde el contexto acá en Guatemala. Continuando con esa parte, vamos a ver entonces el naturalismo y las consecuencias siempre dentro de Hispanoamérica. Luego tenemos otro fragmento acá establecido y así es como vamos a finalizar prácticamente con estos dos fragmentos. En el próximo periodo que tenemos, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar sobre las actividades que asignamos de la semana para que ustedes de una vez pues trabajen dentro de los tiempos acá en clase. Tenemos entonces el naturalismo. Dice que del realismo de finales del siglo XIX surge el naturalismo como una forma para plasmar de manera cruda y profunda la realidad que sufrían los desfavorecidos dentro de la sociedad. Ayer les mencionaba que hacemos como que un enlace ahora dentro de la historia y los acontecimientos sociales que pudimos observar dentro del curso de sociales para poder llevar, ¿verdad? La secuencia de por qué nos habla aquellas situaciones precarias que sufrieron en este entonces. Este movimiento consiste que se considera ateo ya que descarta lo religioso y se fundamenta en lo científico. Acá aparece un personaje muy importante basado, dice, en las teorías darwinianas, es decir, Darwin y el positivismo. En las novelas naturalistas, los autores buscaron presentar personajes en situaciones sociales precarias. Las situaciones y realidades crudas, hostiles, demuestran las situaciones más inferiores de la época, la bajeza humana y las consecuencias representadas en el extremo. Ahora bien, si nosotros volvemos otra vez, ¿verdad?, a observar estos elementos, nos manifiestan que en cada uno de ellos vamos a observar ese conflicto social que se presentaba, la represión que se tenía, veamos ese sometimiento, ese trabajo forzado, la precariedad de los grupos mayoritarios sociales, porque recordemos que solo los que tenían el acceso a poder eran los españoles y también aquellos, ¿verdad?, que eran parte de aquella corte que era delegada como tal. La literatura realista y las consecuencias en Hispanoamérica. Aunque Hispanoamérica se desarrolló el realismo de manera influenciada por España, se destacó además que las novelas realistas las utilizaron por parte del naturalismo y el costumbrismo. Se recuerdan que los dos términos anteriores del realismo y también parte de lo que fue en este caso el romanticismo, hablaban también de costumbres y era lo que acontecía dentro del grupo social. Por lo tanto, el naturalismo americano se caracterizó por manifestar los elementos más crudos de la época. De esta manera, buscó hacer una crítica a la realidad negativa y grotesca dentro de este contexto. El costumbrismo, en cambio, nació como respuesta a una revolución industrial y sus consecuencias. Por eso quiso exaltar las tradiciones y costumbres del diario vivir de los pueblos rurales hispanoamericanos. Y cuando nosotros hablamos sobre esta revolución, hablamos también sobre el cambio que se tuvo en un momento determinado de reemplazar al ser humano por una máquina. Establecer que ya no se iba a desarrollar muchas situaciones artesanales como se venían desarrollando anteriormente, sino ahora, ¿verdad? Cambiaba ese sistema o ese proceso, por lo tanto, eso fue involucrado o incluido dentro de los escritos. En este contexto nació el modernismo, un movimiento poético y literario identificado por su carácter social e ideológico. Su máximo representante fue Rubén Darío.
quien desarrolló principalmente la poesía como obras en prosas profanas, cantos de la vida y esperanza, y el canto errante. Estos ya estamos hablando nosotros de una mezcla de aquellos tres elementos que se tenían, incluyendo situaciones modernas, porque tal vez ustedes dentro de los escritos que han leído, pues ya conocen los poemas de Rubén Darío. En cuanto a la narrativa, se evidenció el marcado interés por los problemas filosóficos, por las costumbres y por la naturaleza del individuo hispanoamericano. Destacaron en este género Horacio Quiroga en Uruguay, con el cuento El Hijo, el colombiano José Eustacio Rivera, con lo que fue Voragine. En este caso fue en 1924. Y Ricardo Quiraldes, Don Segundo Sombra, en 1926. Por ello es que nosotros hablamos entonces sobre estas situaciones literarias que acontecieron en estas fechas, pero es más representada, ¿verdad? Por las actividades sociales que por una situación como la veíamos en el realismo, ¿verdad? Admirar toda la belleza en flora, fauna, naturaleza, en el humano, en destacar cuestiones como ellas, sino acá ya cambia y se presenta, ¿verdad? El acontecer del diario vivir del ser humano como tal. ¿Qué pasa en Guatemala con ello? A finales del siglo XIX en Guatemala vivieron una realidad de cultura y política propiciada por el liberalismo. Y recordemos entonces ahora a través de el curso de sociales, el liberalismo no fue más que una corriente establecida dentro del sistema social, el cual buscaba, ¿verdad?, el cambio, romper con muchas situaciones de hegemonía que se tenían por parte de los conservadores. Con el liberalismo, ustedes se recuerdan que cambió la educación a laica, se expropiaron terrenos, es decir, aquellos terrenos que se tenían, que no se utilizaban o no se trabajaban, ¿verdad? Se los dieron a las personas para que los pudieran, trabajar. Ahí hubieron muchos cambios y de esos cambios, ¿verdad? Se rompen esos paradigmas de los conservadores y se establece una nueva literatura. La influencia del realismo surgió para presentar fielmente la realidad. Utilizó la narrativa como un género principal para transmitir al lector todos los detalles posibles. Acá entonces es como nosotros vemos que destacan algunos autores como Enrique Martínez, Ramón Salazar, Ismael Serna, María Cruz y Domingo Estrada, entre otros. Y ya nosotros comprendemos entonces cuando nos habla de esa influencia del naturalismo dentro de lo que es ya nuestro contexto social. El modernismo buscó analizar la realidad de la historia en diferentes perspectivas, dando a conocer, y en este caso seguramente dice el personaje de cumbre de este movimiento es Enrique Gómez Carrillo, quien por sus ideales y fuerza y juventud absorbió todo este espíritu. También reluce Rafael Arévalo Martínez, Félix Calderón, Ávila, Rodolfo Calderón, Pardo y José Rodríguez Serna, que son los destacados. Dentro de ellos, si escuchamos a Rafael Arévalo Martínez, aparte de ser parte de un gobierno, también nos establece que fue un literato como tal. Muy bien. El día de ayer hablábamos acerca de otros fragmentos, entonces, por favor, ahora le corresponde el turno de leer a Kimberly. Vamos a leer Marianela. Kimberly, por favor, vas a leer los primeros dos párrafos que abarcaría. Aguarda, hija, y luego donde finaliza un deplorable atraso. Por favor, Kimberly. Luego, por favor, va a leer Apolinario comenzando desde la interrogante, ¿qué edad tienes tú? Hasta donde termina podrá ser, vamos, guía. Y luego le vamos a pedir favor también a este André, que pueda leer donde dice un fenómeno hasta la parte final de esta página, por favor. Entonces, comenzamos, por favor, Kimberly, te escuchamos. Aquí, aguarda, hija, hasta donde está un deplorable atrás. Kimberly, por favor. Aguarda, hija, no vayas tan aprisa, dijo Golfín deteniéndose. Déjame encender un cigarro. Estaba tan serena en la noche que no necesito emplear las precauciones que generalmente adoptan contra el viento. Los fumadores se encendió. El cigarro acercó la cerilla al rostro de la nena.
diciendo con bondad, a ver, enséñame tu cara. Mira, ve la asombrada a la muchacha y sus ojos negros ojuelos brillaron con un punto rojizo como chispas en el breve instante que duró la luz del fósforo. Era como una niña, pues su estatura debía contarse entre las más pequeñas, correspondiendo a su talla delgadísimo y a su gusto mexicanamente constituido. Era más como una jovenzuela, pues sus ojos no tenían el mirar propio de la infancia y su cara revelaba la madurez de un organismo que ha entrado o debido a entrar en el juicio. A pesar de esta desconformidad, era admirablemente proporcionada y su cabeza chica remataba con cierta gallardía el miserable cuerpecillo. ¿Alguien la defendía? Mujer mirada con vidrio de disminución, alguno como una niña con ojos y expresión de adolescente. No conociéndola se dudaba si asombroso progreso o deplorable atraso. Gracias. Continuamos. Apolinario, por favor. Apolinario, te escuchamos. ¿Qué edad tienes tú? Y luego hasta acá. Vamos, guía. Muy bien. Apolinario no está en clase y solamente por no responder, ¿verdad? Ahí se ve reflejado. Se conectan, pero no están en clase. Bueno, vamos a sacarlo del espacio, ya que no se encuentra, por favor. Continuamos entonces. André, por favor. ¿Qué edad tienes tú? Y donde dice hasta donde finaliza un fenómeno. André Díaz tampoco se encuentra. Bueno, lamentablemente los compañeritos solo se conectan, pero no están presentes en clase. Continuamos entonces, por favor. Vamos a pedirle a Sua que pueda leer los otros fragmentos, por favor. Eh, ¿Desde qué edad tienes tú, verdad, Miss? Sí, por favor, hasta acá, en el otro guión, por favor. Ok, Miss. ¿A qué edad tienes tú? Preguntándole Golfing, sacudiendo los dedos para arrojar el fósforo que empezaba a quemarle. Dicen que tengo 16 años, replicó la Nela, examinando a su vez al doctor. 16 años. Atrasa, atrasadilla estás, hija. Tu cuerpo es de 12, a lo sumo. Madre de Dios, si dicen que yo soy como un fenómeno, manifestó ella en tono de lástima a sí misma. Un fenómeno, replicó Golfin, poniendo su mano sobre los cabellos de la chica. Podrá ser. Vamos, guíame. Gracias. Ahora le vamos a pedir favor a José Daniel que pueda continuar con la lectura. Señor, disculpe, ¿en qué pedazo Acá es? donde dice Ah, comenzó a andar la Nela. bueno. Dice, comenzó a andar la Nela, resul- resultamente sin adelantarse mucho, antes bien cuidando de ir siempre al lado del viajero, como se apreciara en todo su valor la honra de tan noble compañía. Iba descalza, sus pies ágiles y pequeños denotaba familiaridad con su teclinaridad, con el suelo, con las piedras, con los charcos, con los abrojos. Vestía una falda sencilla y no muy larga, denotaba en un rudimentario atavio, así como en la libertad de sus cabellos sueltos y cortos rizados como nativa, elegancia, cierta independencia. Sus palabras, al contrario, sorprendían a Golfin por lo recatadas
y humildes, dando indicios de un carácter formal y reflexivo. Resonaba su voz con simpático acento de cortesía que no podía ser hijo de la educación. Sus miradas eran fugaces y momentáneas, como no fueran dirigidas al suelo o al cielo. Dime, le preguntó Wolfing, ¿vives tú en las minas? ¿Eres hija de algún empleado de esta posesión? Muy bien, muchas gracias. Entonces estábamos hablando ahora, ¿verdad?, del naturalismo. Hablábamos sobre las precariedades, los conflictos, las situaciones malas y negativas que tenían dentro del sistema social. Y entonces dice Marianela, cuando dice Nela es porque se está estableciendo, ¿verdad? A Marianela como tal. Este solo es un fragmento, pero refleja esa situación precaria, el conflicto, la forma negativa, ¿verdad?, que se tenía dentro de este proceso. Y concluye diciendo, dicen que no tengo madre ni padre. Pobrecita, tú trabajarás en las minas. No, señor, yo no sirvo para nada, replicó sin alzar del suelo a los ojos, pues a fe que tienes modestia. Y le dice nuevamente, Teodoro se inclinó para mirarle el rostro. Este era delgado, muy pecoso, todo salpicado de manchitas parduzcas. Tenía pequeña la frente, picudilla y no faltaba la gracia de la nariz. Negros y vividores los ojos, pero comúnmente brillaba en ellos una luz de tristeza. Su cabello dorado oscuro había perdido el hermoso color nativo a causa de la incuria y de su continua exposición al aire, al sol y al polvo. Sus labios apenas se veían de puros chicos y siempre estaba sonriendo, mas aquella sonrisa era semejante a la impecable de algunos muertos cuando han dejado de vivir pensando en el cielo. La boca de Nela, estéticamente hablando, era desabrida, fea, pero quizás podía merecer elogios aplicándole el verso de Polo de Medina. Es tan linda su boca que no pide, en efecto, ni hablando, ni mirando, ni sonriendo. Revelaba a aquella miserable el hábito degradante de la mendicidad. Colfín le acarició el rostro con su mano, tomándolo por la barba y acariciando casi todo entre sus gruesos dedos. Ahí nuevamente el último fragmento concluye, ¿verdad? Estableciendo esa fase del naturalismo del cual nosotros hablábamos. Acá entonces vamos a comenzar a trabajar lo que compete a las actividades y luego recordemos, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar el aspecto en resumen y dar resolución a las actividades que nosotros tenemos dentro del libro. ¿Ustedes me indican, jóvenes, por favor, alguna duda? No sé yo. Muy bien, gracias, Jeff. Entonces, por favor, trabajemos y cualquier situación que pueda surgir, me pueden indicar. Ya nos restan pocos minutos, pero en el siguiente periodo vamos a dedicar a establecer las actividades asignadas a la semana, por favor.
Muy bien, jóvenes, pueden pasar a su siguiente clase y nos escuchamos en el siguiente periodo.